Bueno, pues seguimos con las jornadas de lectura de hoy jueves. Mañana, ya sabéis, tenemos las jornadas de escritura, viernes, gracias a la Biblioteca Municipal del Distrito Fuencarral del Pardo, que nos han acogido y nos han permitido hacer este acto, grabarlo y que podamos disfrutarlo aquí en familia, recogidos y que tengamos este calor. Yo quiero agradecer a todo el público que acaba de llegar para la segunda lectura, que participéis, que arropéis al bueno de José Luis, que ya estuvimos con él, estábamos conversando ahora en el Gabinete de Historia Natural, que estuvimos ahí presentando su libro. La verdad es que fue una presentación que todo el mundo recuerda y, como estamos diciendo a lo largo del día de hoy, esto es un testeo para lo que viene en 2023, porque estas jornadas van a ser de 3 días, de 10 de la mañana, todo el día, o sea que va a ser algo más top, que dicen por ahí. Pero vayamos al bueno de José Luis, tras Loli con sus mensajeros del amor, que realmente el título lo define todo. Los perros son perros, pero son mensajeros del amor. No son humanos, no son gatos, son mensajeros con sus valores y con su amor. Y ya hemos conversado de valores al principio. Y José Luis, a mí me encanta su método creativo, tengo que decir, porque si veis el libro, solo con la contraportada, ya tenéis una acción. Esto inspira, os saca palabras, porque os llena, os saca una emoción. Ya podréis escribir desde las tripas, desde el corazón, desde el cerebro o desde las pelotas, que dirían en Argentina. Pero puedes escribir y sentir lo que quieras, ¿no? Y hay dentro del libro, yo recuerdo que en YouTube hay un carrusel de todas las imágenes que hay, como por ejemplo esta ilustración de la mamá alimentando. Evoca, y a mí ese método creativo que tiene él a la hora de hilvanar sus cuentos es magnífico. Y creo que este libro habla de cuando el ser humano hizo un pacto con el animal y cómo, que queremos todos una segunda parte, también lo decíamos aquí entre bambalinas, que a ver cómo se rompe ese pacto animal, ¿no? ¿Cómo va a continuar la historia del ser humano o cómo te la imaginas tú, José Luis, y cómo nos la quieres contar? Yo pido un fuerte aplauso para este magnífico escritor e ilustrador, José Luis Fernández Infante. Antes te voy a pedir un favor, porque estas cosas de las grabaciones, desbloqueame el móvil porque se me ha salido del sistema. Esto lo cortamos, no pasa nada, quedan aquí nosotros. Ahí está el plano. ¿Hemos vuelto? Ve el tío. ¡Hemos vuelto! Lo que tengo que poner es el micro. Estamos, ¿no? Ya estamos. Bueno, agradecemos la paciencia. José Luis, yo te quiero preguntar, porque ya llevamos mucho camino andado, fue a principios de este año, de este Sí. 2022, cuando publicamos el libro. Sí, es verdad, sí. Llevamos un año lobero fuerte, sí. Hicimos una grandísima presentación en el Gabinete de Historia Natural, Sí. en gran compañía. Estuvimos también en la librería La Imprenta y en el maravilloso barrio de Malasaña. Sí. ¿Y hoy qué les tienes preparado? Porque yo os dije muy alegremente unas lecturas animadas, leímos vuestro libro, pero ¿qué tenéis preparado? Pues hoy tengo preparada una visión diferente, porque hasta ahora solo hemos tratado el libro desde el punto de vista del humano, desde la relación del humano, y el libro también encierra un capítulo que es una fábula, que es desde el punto de vista del animal. Pero no voy a leer esa fábula, voy a rizar el rizo. Voy a hacer un punto de vista que nadie se espera, sobre todo quien no ha leído el libro. Y es desde el punto de vista del espíritu del animal. ¿Qué nos diría el animal si pudiese hablar? Y la parte más cercana y más realista, entre comillas, para darnos esa lección, si queréis ese tironcito de orejas, pues se me ocurrió que sería lo que llaman el tótem animal.
el espíritu del lobo, el que llaman los indios americanos nada menos que el guía de la naturaleza, el que te da la bienvenida y el que te muestra todos los secretos que hay en la naturaleza. O sea, que tiene una connotación incluso, vamos a decir, histórico-cultural. Y se me ocurrió introducir esto. Y esto va a ser la sorpresita de hoy. Para mí es un placer haberte publicado el libro, ser tu editor y que formes mí, parte de mi familia literaria, cultural y personal. Muchas gracias. Fuerte aplauso para José Luis y empezamos. Gracias. Bien, hemos hablado mucho de estos inicios, ¿verdad? ¿Cómo se produjeron? Yo hago una diferencia entre lo que es la domesticación de las aves, la domesticación de las plantas. Lo hemos domesticado prácticamente casi todo, ¿no? Casi todo. Pero hago, como digo, una diferenciación, si es la palabra adecuada, pero es para entendernos. Y es con aquellos animales domésticos que provienen de la parte, vamos a simplificar, no me voy a poner muy técnico, los carnívoros, ¿vale? ¿Pero por qué? No es porque los niños o los jóvenes o el público en general nos sintamos más atraídos pues por el león, por el típico animal carnívoro dominante, el animal de fuerza, animal de poder, y desdeñemos a los herbívoros, a los omnívoros y demás. No va por ahí la cosa. Es que estos animales tienen, bajo mi punto de vista, etológicamente, es decir, de comportamiento, tienen un puntito de inteligencia, no voy a decir superior, así de entrada, pero sí un poquito más afín a nosotros, ¿verdad? Porque de forma natural, sobre todo los que se tienen que asociar. En el mundo de los felinos decimos rápidamente los leones, en el mundo canino el lobo, incluso la hiena, que es un cazador, que todos creemos que es un carroñero, pero no, es un cazador. El licaón, el perro salvaje africano, que es el perro salvaje africano, el cuón, el perro salvaje de la India. O sea, aparte de ser carnívoros, son sociales, ¿no? Sociales y sociables, hasta cierto punto, hasta un punto muy alto. Y esas connotaciones, esa mezcla de características han hecho que tenga mucho más mérito su domesticación, que para mí ha sido bidireccional. No es que el hombre haya domesticado a estos animales. Es indudable que ha sido un tema en ambas direcciones. Que el animal ha elegido acercarse a nosotros, ha tenido la osadía de acercarse a nosotros por necesidad en algunos casos, por curiosidad en otros. Ha sido un acercamiento mutuo y muy prolongado en el tiempo, muy sutil, muy sutil. Y el libro, para los que no lo habéis leído, habla de esa época, ¿no? No habla tanto de cómo se produjo la domesticación, no, habla de posibles sucesos que se dieron paulatinamente en el tiempo para que esto se produjera. Pero como digo, esto sucedió seguro, de una forma muy sutil, muy sutil. Y me voy a repetir, voy a hacer el énfasis que en este caso sí que fue el animal el que eligió también al hombre. Y esto nos sigue pasando porque cuando no somos conscientes, pero cuando vamos a un albergue a elegir a nuestro posible perrito o a nuestro posible gatito, muchos de los que tengan animales se dan cuenta de esta circunstancia, ¿no? Voy a elegir un perrito, un gatito. Si lo piensas un poquito, en gran medida es él el que te elige a ti, es él el que toma un contacto contigo, es él el que tiene un contacto visual, un contacto físico incluso, un descaro, ¿no? Dentro de que todos o muchos de ellos quieren, llévame a mí. Es esa, pero no, tiene que haber una conexión
muy especial para que tú digas es este. Y repito, uno piensa que es él el que elige al animal, pero si lo piensas un poquito, solo un poquito fríamente, en gran medida es el animal el que te elige a ti. Y creo que esto es una herencia de lo que sucedió en el Pleistoceno, en la prehistoria más reciente, en la edad de hielo, en la que ya he hablado más veces de estos temas, de por qué se dieron estas circunstancias, la última glaciación, el hombre en busca de carne como alimento prácticamente casi exclusivo por la climatología que había en todo el hemisferio norte del planeta, por ese tipo de circunstancias geológicas especiales también se dio nuestro acercamiento al gran depredador. Y bueno, esto es extrapolable también, aunque sea otro tema un poquito más retirado, pues al tema felino, al tema de los gatos, que es todavía más especial, porque los gatos son como más salvajes, ¿no? Todavía tenemos una porción de un animal realmente salvaje. Tú tienes un gatito en casa y los etólogos, los expertos en comportamiento animal, incluso el veterinario al uso, aunque suene así un poquito, el científico, el veterinario, nuestro veterinario, nos lo puede corroborar, el carácter especial de los felinos, y que ellos en mucha más medida, en una medida mucho más acentuada, nos eligen a nosotros. De hecho, ellos eligen incluso el momento en el que quieren estar con nosotros y el momento en el que nos dicen déjame en paz, y desaparecen. Estos puntitos digamos, de autonomía, ¿no? De autonomía emocional, a mí me gustan mucho, que no sean tan dependientes del ser humano. Y ya para terminar, luego ya las características, hablando ya del cánido, hablando del gran cánido, hablando del lobo, hablando de nuestro perrito, que es en esencia un lobo todavía. Fíjate, es difícil de digerir a veces, ¿no? Pero pues tiene sus características directamente heredadas de él, ¿no? El lobo, que ahora es un animal que, bueno, ahora, desde hace un tiempo a esta parte, nos ha producido tantos miedos, tanto rechazo, ahora lo vemos como el enemigo. Hace mucho tiempo que nos separamos de él y lo diferenciamos muchísimo del perro. Pues incluso ellos parecen no reconocerse, y etológicamente, biológicamente, pues el lobo lo ve ve al perro como a este guardián alejado, lo ve como un enemigo, ¿no? Y entonces podemos tener problemas a la hora de que se junten en el medio natural, ¿no? Pero ellos vienen de ahí. Como decía, dentro de todo el tema animal que estamos tratando esta tarde, he elegido este capítulo titulado El chamán. No sabía que lo iba a leer, lo he elegido a última hora. Pensaba leer cualquier otro que tiene una connotación como muy épica, ¿no? Como muy de que hemos vivido juntos, qué aventuras hemos compartido, qué nos han hecho, como he dicho antes, más sutilmente o menos sutilmente, amigos, ¿no? Compañeros de la vida que hoy día somos, ¿no? Como esta parte está más manida, más hecha, me voy a salir un poquito del tema, me voy a poner desde el punto de vista del espíritu del animal, vamos a poner un poquito chamánicos. ¿Y con qué fin? No solo con el fin de diferenciar, sino con el fin de, aunque hablemos de un tema prehistórico, ¿vale? Os vais a dar cuenta, o creo que os vais a dar cuenta, yo pienso que sí, que creo que es el mensaje que he querido dar, es un mensaje de actualidad, de dónde estamos hoy día como especie, qué está sucediendo en el mundo, ¿no? De todos estos desarreglos que vemos
en el mundo, de todo lo que nos parece y está mal, ¿vale? Nuestra baja relación entre nosotros mismos y entre el medio que nos rodea, ¿no? Y hacia dónde caminamos, Vamos a ver qué le diría el espíritu de un animal sabio y salvaje, qué le diría a la naturaleza, mejor dicho, nunca lo he planteado desde este punto de vista, qué le diría el espíritu de la naturaleza al hombre a través de un animal, con palabras que él pudiera entender. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? Y empezamos con el chamán. El viejo sabio se sentó cansado al calor de la hoguera. Todavía no sabía con certeza que quedaban apenas un centenar de lunas para que empezara a retirarse poco a poco y para siempre el hielo glacial del bosque donde vivía. El campamento de su clan familiar estaba asentado al pie de los Cárpatos orientales, casi en el centro de la gran cordillera montañosa, muy cerca de lo que hoy conocemos como Rumanía. Algo se removía en lo más profundo de su espíritu. Le hacía sentir incómodo con su tribu, desde hacía varias jornadas. Callado y pensativo, presentía con fuerza que se avecinaban cambios de importancia. Sabía que aquel que solo busca el sentido de su existencia fuera de su propio ser, se terminaba quedando vacío por dentro. Veía que la alegría era ya como algo indispensable para hacer fuerte y unido al grupo, y sin embargo le pareció que aquellas gentes, sus gentes, ya no cantaban, no hacían bromas ni reían como antes. Esa felicidad natural, de alguna forma, también era como un hilo conductor que unía sus almas con las de sus antepasados. Entonces pudo ver que ese poder personal y de grupo, que es un sencillo sentimiento de dicha vital e inocente, podría esfumarse en muy poco tiempo. La inquietud de su espíritu estaba justificada. La seriedad oscurece la luz del alma, se dijo. Eso le puso en alerta. La envidia empezaba a rondar las hasta entonces sencillas expectativas de los hombres y mujeres de su clan. Olvidándose de sus propias virtudes, se perdían en los anhelos e ideales ajenos. Algunas mujeres imitaban el aspecto y los movimientos de las que consideraban las hembras más deseables del grupo. Eran cambios apenas perceptibles, invisibles al ojo de cualquiera, pero claras evidencias para el experimentado ojo del chamán. El viejo había presentido con fuerza que lo mismo sucedería en todas las tribus, llegando hasta los territorios más lejanos. Sin saber de dónde ni cómo surgió la idea, los hombres imaginaban historias de peleas y de dominación sobre grupos vecinos, antes de que éstos se adelantasen y les hicieran lo mismo a ellos. Podrían así ocupar otro territorio rico en aguas y abundante en pesca, buena caza y con un nuevo cobijo para el intenso frío. ¿Por qué? Si ya lo tenían todo, si ya tenían el suyo. ¿Creían que con esa actitud impresionarían a las mujeres que más deseaban para poder así poseerlas? En pocas estaciones solares, la sencilla y cándida paz del clan daría paso a una tensión desasosegada, con una compleja y creciente red psicológica de tramas, envidias, planes y enrevesadas intenciones. Un miedo infundado acechaba el corazón ahora de las gentes. Y todo esto ocurría silenciosamente, sin que nadie reparase en el dramático cambio que se estaba produciendo. Nadie, excepto el chamán. El viejo sabio supo entonces con certeza que había llegado el momento de retirarse unos días en completa soledad.
Era preciso salir de aquella pesada atmósfera para poder conectar con la sabiduría ancestral de la Madre Tierra y sus seres, en busca de ayuda. Los espíritus de sus antepasados también serían bienvenidos. Debía encontrar respuestas. Por fin, en lo más oscuro del bosque, de una noche sin luna, encontró el entorno perfecto que buscaba. Se sentó acomodado, apoyando su espalda en el tronco de un gran árbol, mirando al cielo del norte, en una actitud plenamente confiada que muchos considerarían temeraria. ¿Buscaba el fin de sus días? Nada más lejos de la realidad. Inesperadamente, el ulular de un búho y el bosque entero enmudecieron a la vez cuando un profundo y potente aullido de lobo inundó todo el ambiente. De inmediato fue contestado en la lejanía, monte arriba, por otros aullidos como el suyo. El viejo sabio supo que el lobo estaba muy cerca de él, pero lejos de inquietarse, sintió una paz indescriptible en una situación que hubiese atemorizado a cualquier ser viviente, hombre o animal. Sin duda ambos sabían de la proximidad del otro. Inmóvil, el chamán pudo escuchar cómo el lobo olisqueaba profundamente el ambiente en su dirección. Debía ser un ejemplar muy grande, un macho tal vez. Aunque el animal era sorprendentemente silencioso y discreto en sus desplazamientos, el viejo hombre advirtió el sutil momento en que salió al trote en dirección a la llamada de sus congéneres, alejándose de él. Era la señal. El sabio ya lo había percibido antes, pero ahora supo con certeza que podría permanecer en el lugar con total tranquilidad. La experiencia con el gran lobo le había hecho sentir como en su verdadero hogar. Había quedado claro que era el territorio de aquellos animales y su presencia fue tolerada de buen grado. Nada malo le sucedería a aquel hombre. Sería improbable la presencia de hienas, leones o de cualquier otra fiera en aquel ahora acogedor espacio. Confiado y agradecido por la bienvenida, el brujo empezó a relajarse cada vez más. La situación era perfecta. Sin duda era el momento de consultar a los espíritus del lugar. Entonces el viejo preguntó: ¿qué está dañando el corazón de las gentes y cómo puedo ayudarles? Lo que no sospechaba el chamán era que, de forma inmediata, intensa y nítida, recibiría una increíble respuesta a sus plegarias. Arropado por los árboles de aquel bosque, comenzó a sumergirse en un profundo pero consciente sueño. Llegaría a un estado que le haría dudar por un instante de si estaba despierto o dormido realmente. Pero eso poco importaba. Ya estaba sintiendo que comenzaba a recibir el mensaje. Observó atentamente. A pesar de estar seguro de su importancia y de que éste estaba dirigido a él, a su tribu y a todos los hombres que existen y existirán, ¿cómo explicaría su significado para que pudieran entenderle? Y aunque así fuera, ¿le creerían? A diferencia de otras visiones que había tenido en otras ocasiones, en las que podía ver sus imágenes desde fuera como un simple observador, en esta ocasión las vivió desde dentro. Y lo hizo con una intensidad mayor que la suma de todos los sentidos, de todos sus sentidos, estando despierto. En estas experiencias el chamán estaba habituado a hablar con los espíritus que hay en el agua, en el fuego o en el viento. Incluso la sabiduría de los árboles y de las antiguas rocas de la gran montaña, en ocasiones había podido encontrar la respuesta que buscaba, pero esta vez se cruzó con una extraña neblina que, cortándole el paso, se plantó justo delante de él. La bruma que apareció disiparse poco a poco, aclarando la visión que ocultaba, hizo aparecer ante él la figura de un gran lobo, de profunda mirada, cuyos ojos traspasaban el alma y que llegaban hasta el corazón. El hombre se quedó paralizado. Entonces la imponente presencia le habló
dentro de su cabeza, con palabras que él podía entender. El chamán vio, escuchó y vivió. Soy igual que tú eres, hombre. El ser de corazón puro y libre puede ver en mí una porción de tierra andante que ha sido sembrada de la luz del sol y regada con agua de lluvia. Al brotar, mira avispado, corre y con su belleza asombra. Recuerda, hombre, que tú naciste así, igual que yo, lleno de dicha, belleza y libertad, esa que ni por asomo puedes ahora saborear. Pero tranquilo, yo te voy a ayudar. Llevaba incontables milenios cuidando de la tierra y sacando adelante a los míos, mucho antes que tú al gran norte pudieses llegar. Y cuando por fin lo hiciste, nada más asentarte, mi canto al cielo ya no podías dejar de escuchar. Ya en tu corazón sabías que mi cercanía al oso, a la hiena y al tigre a raya mantenía, y que yo a tus hijos siempre respeté. Guardián de tus sueños ya era, sin pedir nada a cambio, en perfecta armonía y libertad. ¿Cuántas historias contabas de mí al calor de la luz de la hoguera? Como esa de la llanura, cuando te cortó el paso una fiera, y unas sombras como el rayo quebraron sus patas traseras, dejándola coja, confusa y quieta. Y aun viendo mi ferio gesto de gruñidos que en tu pecho resonaron, tú en el fondo te sabías a salvo, ahí quieto, asustado, parado. ¿Por qué no me ha hecho nada? ¿Por qué se han esfumado? ¿Acaso un cubil cercano? Eso ahora poco importa, mi historia ya la has cambiado. Orgulloso a tu vuelta en el grupo humano, te creces y la cuentas. Pero no es verdad, pero no es como en verdad ha pasado. ¿Cuántos milenios ahí, salvajes pero inocentes, puros cada uno en su esencia, convivimos pacíficamente en nuestra amada tierra? Mucho ha cambiado desde entonces. Olvidaste quién tú eras y el planeta se llenó de sombra por mar, aire y tierra. Perseguiste a tus hermanos, los guardianes de la niebla. Ya mi canto no se oye, tu corazón lo destierra. Pero hay algo en ti que ha empezado a recordar. Tu sufrimiento y cadenas comienzan a quebrarse. Has captado mi atención y creo que te voy a ayudar. Pero solo una vez más. Tus amenazas y enemigos también eran los míos. Por eso déjame recordarte que nuestros caminos a menudo se han cruzado, sin necesidad de que nuestros intereses tuvieran que haber chocado. Nos observamos curiosos, en eso también nos parecemos. El destino de nuestra amistad estaba forjado a fuego en el cielo de la noche estrellada. Soy igual que tú eres hombre. ¿Todavía quieres salvarte? Tan solo recuerda. Y el chamán comenzó a entender el mensaje, pero todavía le quedaba mucho por aprender. El espíritu guía de la naturaleza le había empezado a abrir no solo los ojos, sino también su corazón y su alma. Sin haberlo sabido hasta entonces, ahora sí supo que él mismo estaba envuelto por aquella extraña enfermedad, la enfermedad del miedo. La información recibida resultaría vital para lo que él buscaba. Y aunque ésta le planteó nuevos interrogantes, como por ejemplo, ¿acaso la sanación de todo ser humano consistía simplemente en volver a hermanarse con la madre tierra para poder reencontrarse a sí mismo? ¿También él habría empezado a separarse de ella? El hombre siguió soñando. Se vio más joven a sí mismo, aunque en otro tiempo diferente. Pudo ver a los descendientes de su tribu, que aún no habían nacido. Qué extraño, en una época que todavía estaba por llegar. Acotaban pequeñas porciones de tierra,
con palos y cuerdas, encerrando en ellas algunos animales e incluso pequeñas plantas. Creían así poder defenderlas de sus semejantes, que vivían cerca y de forma similar. Por si eso no fuera suficiente, pasaban el ciclo estacional entero sin moverse de allí, aprisionados. Engañados por una falsa e innecesaria sensación de seguridad, perderían en realidad la paz y la libertad de sus vidas. Olvidarían por completo el sosiego y la felicidad que dan caminar libremente, cómo, cuándo y dónde se quiera, sin portar ninguna carga y tomando solo aquello que se necesitaba en cada momento, con total confianza y espontaneidad. Así es como lo hace todo ser viviente de la tierra y así es como lo ha hecho recordar el espíritu de la naturaleza. Era como si el águila no abandonase nunca su nido, más que para lanzarse sobre un desprevenido conejo que pasara justo por debajo de él. Jamás volaría alto y en poco tiempo ignoraría quién es ella realmente y lo que de forma natural sería capaz de hacer. Por primera vez notó el miedo de sus corazones en el suyo propio, un miedo tan absurdo como la situación vivida por las nuevas gentes, que ahora creían suya una porción de tierra, habiendo olvidado que en realidad eran ellos los que pertenecían a ella. A los ojos del chamán, el olvido significaba la pérdida, y aquella aburrida y vacía existencia había hecho olvidar a los hombres su verdadera esencia, pura y libre, como la de cualquier hijo de la madre tierra. Ya no sabían quiénes eran en realidad. Empezaba a entender lo que les había sucedido para llegar a esa manera a esa enfermedad que se había apoderado de sus corazones, oprimiéndolos de forma silenciosa. La enfermedad del miedo y la desconfianza les había hecho creer en lo más profundo del subconsciente que la madre pronto les dejaría de proveer todo sustento. Absurdo de todo punto. Por eso creían erróneamente que habían tomado todo, que debían tomarlo todo, a toda costa, y antes que los demás. Habían buscado el borde de un precipicio al que ellos mismos se lanzarían como solución. Horrorizado, el viejo vivió un nuevo salto en el tiempo. Ahora se veía muy diferente. Los hombres ensuciaban la tierra, el agua y el aire, con montañas de pestilencia que olían a muerte. Vivían apiñados como piedras de un río en extraños lugares verticales, mucho más grandes que los troncos de los árboles. El chamán estaba muy confuso, demasiados estímulos e información para poder ser asimilados a la vez. Hombres de otros tiempos viviendo en auténticos infiernos. Las nuevas visiones le perturbaban totalmente. Se había convertido en una clase de experiencia que estaba fuera de su control. Cerró los ojos con fuerza dentro de ese sueño, que ya era una pesadilla, y de nuevo percibió la luz del espíritu que le guiaba, que en un tono más severo esta vez le decía: escuchando mi ejemplo voy a recordarte quién tú eres de verdad, hombre, a través de la sabiduría, del espíritu, de todo lo que se mueve y de lo que no, que también es el tuyo y el mío. Dicho esto, tu sanación completa se producirá solo si tú quieres. ¿Aceptas el regalo? Ahora está en tu mano. Estoy contigo aquí por muchas razones. Puedo asombrarte con mi belleza, como antes te he dicho, y mostrarte muchas cosas buenas de la vida que ya habías olvidado, de formas que ahora no podrías ni imaginar. Sé bien que te fascina lo que hay de salvaje en mí, y que en el fondo anhelas mi forma de correr en libertad, pero has de saber que esa parte mía que amas y admiras es en realidad el amor que sientes por ti mismo. Soy tu reflejo, soy tu espejo. Recuérdalo, yo solo te muestro con mi existencia cómo tú puedes volver a vivir. Somos inseparables compañeros de viaje en este mundo que hemos escogido abrazar antes de nacer, cada uno en su forma aparente, pero siempre iguales. Cuando te sientas perdido, solo tendrás que pensar en mí
y recordarás nuestro pacto de hermanos como hijos de la tierra que somos. Tan solo obsérvame. Despertarás tu verdadera esencia, alegre, libre y sencilla, juguetona, tan repleta de energía como el despertar de una nueva vida. De igual modo, si me odias, estarás aborreciendo a tu propio ser. Date cuenta de esto. Aniquilándome, solo conseguirás destruirlo todo y arruinar tu propio espíritu. Porque en tu naturaleza humana has de comprender que la liberación tan ansiada por ti no es otra cosa que la dicha compartida con todos los demás, no solo con los que tú consideras como a tus semejantes. En realidad te diré que van de la mano. Aquel que intente imponer a su voluntad o su voluntad a capricho, vulnerando el privilegio de la espontaneidad de otro ser, cortará una parte del flujo vital del universo en su errónea búsqueda de la libertad. Se habrá puesto sin saberlo las cadenas que impedirán su propia libertad. Son las reglas del juego de la vida. No se pueden romper. De esta forma te dará a cambio lo que previamente hayas recibido de tu parte, devolviéndote irremediablemente este mismo tipo de energía en un imparable ciclo de vaivén. Es el intercambio activo de la realidad eterna. Siguiendo esta corriente, estarás en la sintonía adecuada, la que es verdaderamente tuya. De igual modo, no permitirás que nada ni nadie corte este flujo apagando la luz que hay en ti, la llama sagrada de tu propia existencia. Tienes todo lo que necesitas porque tú eres tu propia fuente. Haz como yo y como el resto de animales, que de esta forma armonizamos sin esfuerzo con la energía que lo ha creado todo. ¿Cómo podemos hacerlo? Únicamente siendo lo que somos, aceptando a cada uno en su propia forma perfecta, tomando solo lo que es necesario en cada momento, sintiendo y expresando la alegría y el amor de esa misma fuente de energía creadora que se observa a sí misma a través de los ojos de cada criatura viviente de la Tierra, en un ciclo interminable de vida y muerte, las dos caras de la misma existencia del todo. No rompas esta cadena en la parte carnal de tu existencia, porque no hay nada que temer. Todo es perfecto, tal como es. Y para terminar, el espíritu de la naturaleza remató al hombre con estas enseñanzas diciéndole: somos la semilla que puso el Padre Sol en la tierra, y así nos alumbró la Madre. Salvajes, alegres y sin miedo, naturalmente libres. Tu esencia es tu poder, que no es otro que el del amor infinito que te ha creado. Déjate llevar por este sentimiento. Lo que tenga que venir, vendrá solo. Nada es casualidad, nada temas, todo está bien. La silueta del gran lobo se había esfumado delante de sus ojos. Sin apenas respiro tras las palabras del espíritu que le habían guiado a través de sus enseñanzas, el chamán percibió un vértigo indescriptible en sus entrañas. Sintió que él era un halcón. Volando a gran velocidad, en un día lleno de color y soleado como ninguno, notó bajo su pecho una increíble fuerza del latir de su corazón. Como lo haría un azor, pasó entre las ramas de algunos de los árboles más frondosos del bosque y al atravesarlos se topó con la inmensidad del mar. Se lanzó en picado hacia él. Quería tocarlo, lo olía. Planeó por encima del agua con un vuelo rasante, rozándolo adrede con el vientre y las puntas de sus alas, para sentir todo cómo le salpicaba el agua. Escuchaba la velocidad del viento que chocaba en su rostro, volvió a coger altura, pero ya no era un halcón, sino él mismo, naciendo, viniendo al mundo otra vez, y entonces comprendió. Había sido un lobo, había sido un halcón, había sido una ballena y ahora sería un hombre, porque ya lo había sido todo y porque volvería a serlo siempre. Por fin había recordado la verdadera dimensión de su alma. Su naturaleza era infinita, la vida nunca se terminaría y su conciencia tomaría la forma deseada por él, cómo y cuándo y donde él quisiera.
Mientras caminaba de regreso al poblado, recordaba todo lo vivido. No había sido un sueño, ni siquiera un estado alterado provocado por un intenso trance. Tenía tal certeza de haber experimentado la verdad de todo que lo de ahora le parecía menos real. Hasta el fin de sus días difundiría sus enseñanzas, respaldado siempre por la alegría y la confianza que le había regalado el espíritu del gran lobo, el guardián y guía de la naturaleza. Aún hoy sus palabras viajan con el viento, revelando el regalo de la verdad a todas las conciencias que buscan su significado. Muchas gracias. Justo, pues vamos a pasar a un turno de preguntas y cuando acabemos las preguntas, Loli se pone en ese extremo para firmar libros y José Luis se pone en el otro. Nos va a quedar algo maravilloso de despedida. Así que yo me quedo detrás de la otra cámara y preguntas. Puede ser que el espíritu del lobo haya respondido a todas las preguntas. Bueno, como veis, esto es todo para... Cada uno lo percibe de una manera, ¿no? Los estados de conciencia de todos y cada uno de nosotros son diferentes. Yo cuando escribí este capítulo me pasó una cosa muy extraña y no era tanto como si fuese una creación mía, sino que me estaba imaginando que el espíritu lobo me estaba hablando a mí. Y yo lo percibía como que era un tirón de orejas. No sé si vosotros tenéis esa sensación, como que era un tironcito de orejas, tipo el profesor al niño que se está saliendo del carril. No sé qué pensáis vosotros de esto, cómo lo podéis percibir, ¿no? O si os ha llegado de alguna manera el capítulo del chamán que habla con el espíritu de la naturaleza. Veo gente que asiente. No, bueno, voy a poner un poquito palabras al respecto. También entré diciendo, aparte de este tironcito de orejas que mi estado de conciencia actual percibe de este capítulo, lo veo como algo muy actual, porque no solo en cuanto a que no tenemos el respeto debido a la naturaleza, sino que es un poquito como mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Como que no tenemos, en general como especie, no quiero aquí hacer ningún juicio de nada. Pero tiene uno la intuición de que tenemos mucho que mejorar. No solamente por las últimas noticias que nos llegan desde fuera y demás, sino porque la situación, o por la crisis económica que se está viviendo, pero es una crisis social que parte de dentro, ¿no? Es como si partiese desde dentro, como que uno está en crisis existencial, como que no sabe lo que es, y lo que parte desde dentro parece que aflora hacia afuera, y todo lo que sucede fuera proviene un poquito del interior de muchos de nosotros, ¿no? En nuestra mano está cambiarlo, y aunque no lleguemos a este nivel de armonía que teníamos antaño con la naturaleza, hace apenas 10.000 años, cosa que es irrisoria si lo pensáis en el tiempo, porque nosotros como especie, no como especie, sino nuestra especie en concreto, el Homo sapiens sapiens, se calcula que está en la Tierra como 300.000 años, ¿no? Tampoco es mucho tiempo. El ser humano como tal lleva muchísimo más tiempo, pero aún así también somos nuevos. Y de toda esa porción de tiempo que nos parece una barbaridad, coges un poquito, solo un poquito, y los últimos 10.000 años, casualmente o no, con el fin de la glaciación, hemos tenido, por supuesto, muchos adelantos muy bestias, ¿no? La escritura, adelantos maravillosos, ¿vale? Maravillosos. Pero qué curioso, ¿no? Esto es un debate muy interesante. Que han ido de la mano estos adelantos
sin tener que estar ni muchísimo menos directamente relacionados, con una decadencia, vamos a decir, espiritual y de armonía de la especie, como ya he dicho antes, con nosotros mismos y con la naturaleza, que al final viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, el mensaje que yo quisiera dar aquí, así muy rápidamente y ya para terminar, sería que podríamos, sin salirnos de nuestra esencia básica, ponerle un poquito de atención a este tema, ¿no? Reconciliarnos un poquito con la naturaleza, porque aparte de que nos va la vida en ello, y que se sepa, esta es nuestra única casa. Está muy bien que se miren otros planetas y demás, pero de momento y por muchos años va a seguir siendo una utopía. Todavía no vamos a tener la tecnología ni vamos a encontrar unas condiciones especiales, tan especiales como esta, con un tipo de atmósfera totalmente respirable para nosotros, con una gravedad como la que hay aquí, con unos alimentos, con agua que sean perfectamente asimilables por nuestro organismo, ¿no? Hay que cuidar esta casa nuestra. Y ese es un poquito el mensaje de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En el pueblo era casa, y a mí me parece que eso es bonito, ¿no? Al final, se ha perdido mucho, pero es la justo ahí. Cuando no va y ahí tenemos mucho que claro, cierto que ha marcado todo mucho y que tiene muchos años ya, o de relativamente muchos años, sí que es cierto que en solo 2 generaciones, nosotros lo hemos visto incluso, nuestra niñez, sin ser demasiado mayores, sí que hemos apreciado un cambio muy bestia, ¿verdad? Sí, entre lo que era el clan familiar de nuestra propia familia con lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Esa apreciación se ha acentuado, ¿verdad? En una sola generación ha salido disparado esa separación, ese individualismo, ¿no? Que hay que ponerle un poquito que está bien hasta cierto punto, porque está disfrazado a veces de crecimiento personal y demás, pero hemos perdido una esencia muy buena de nuestro propio crecimiento, porque somos seres sociables. Somos seres sociables como el lobo, efectivamente, y nuestra fuerza ha estado y está y debería estar en grupo, no tanto en la individualidad, ¿no? Es antinatural para nuestra especie, así que muy buena, sí, muy buena observación, claro que sí, estoy contigo. Y bueno, como he dicho antes, el espíritu ha sido muy extenso y ha tocado muchos palos y parece que la lectura es maravillosa. Como he dicho antes, es una de las partes que hemos desarrollado. Antes no teníamos lectura, pero sí que muy directamente relacionada con ella, pues nos sentábamos al fuego y contábamos historias, ¿no? Ha sido la previa, y era la forma de que teníamos de transmitir con el boca a boca la cultura, todos los avances, etcétera, efectivamente. Y está muy bien, porque es una tecnología que ahí sigue, ¿eh? Podíamos las tertulias de café, ¿verdad?
las generaciones de poetas no muy lejanas, muy cercanas en el tiempo, lo que se decía las charlas de café eran un poquito eso, era sin hacer el fuego en el centro de la cafetería, pero era lo mismo, es lo mismo, es hablar en grupo y alguien que llevase un poquito la voz cantante en ese sentido, como es mi caso, pero bueno, es que fuese una tertulia abierta, las tertulias abiertas de café. Hombre, la idea del evento es que ahora tengamos un debate con nosotros dos, pero bueno, los horarios, sí, no, bibliotecas, efectivamente, ya tenemos que poner punto y final por la hora, efectivamente. Bueno, espero que hayáis pasado un buen ratito. Muchas gracias. ¿No estás escribiendo? Estoy con mi tren. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar. ¿Y desde cuándo no escribís nada? Estuve de viaje. Quizás ya no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta.